Recibo una invitación para irme a trabajar a Los Pinos. La regla número 1 es cerrando la puerta de la oficina. Aquí no hay amigos, pero a mí nadie me ha acusado ni de rata, ni de huevón, ni de pendejo. Pues que lo que se había avanzado en transparencia, pues ya se lo cargaron, ya sabemos quién, y luego a los que señalaron de corruptos ahora los tienen de diputados, ¿no? O de senadores. Alguien me hacía una pregunta y me dice, oiga, ¿usted tiene alguna aspiración personal posterior? Y le digo, claro que las tengo, y probablemente me muera con esa idea, ¿no? Bienvenidos a Diálogos por Chihuahua, un espacio de conversación plural y propositiva donde conectamos con quienes toman decisiones que impactan a nuestro estado. Desde Coparmex Chihuahua, impulsamos estos encuentros con el objetivo de abrir el diálogo, conocer visiones, contrastar ideas y construir juntos el bien común. En esta ocasión, nos acompaña Santiago de la Peña Grajeda, licenciado en Derecho, con estudios de posgrado en Administración y Políticas Públicas en Madrid, España, y formación especializada en Política Pública, Desarrollo Urbano, Negociación y Liderazgo en instituciones como la Universidad de Harvard, el IPADE y el Banco Interamericano de Desarrollo. Cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público, tanto a nivel federal como estatal y municipal. En el estado de Chihuahua, se ha desempeñado como oficial mayor, secretario del ayuntamiento en distintos periodos y actualmente funge como secretario general de gobierno del estado de Chihuahua, cargo que ocupa desde enero de 2023. Nos acompaña también Jorge Treviño, presidente de Coparmex Chihuahua, y Gilberto Sánchez, vicepresidente delegado del Eje Estado Democrático y de Derecho de Coparmex Chihuahua. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Diálogos por Chihuahua. Bueno, bienvenido, Santiago. Qué gusto tenerte aquí esta vez con nosotros. Aquí Gil y yo estamos listos para abordarte con puros temas para conocerte mejor. No, pues yo encantado. Gracias por la invitación y pues fuego, vamos a darle. Muy bien, muy bien. Pues mira, te platico un poquito. El chiste de esto es irte conociendo a ti como persona y luego también conocer tus posturas en lo estatal, en lo nacional y un poquito como temas generales para saber cuáles son tus estrategias en el trabajo, a dónde le tiras, por qué haces lo que haces y así. ¿Te armas? Pues, sí, claro, armadísimos. Va. Bueno, pues mira, la primera pregunta te estudié poquito. Entonces, a ver, me llamó la atención. Estudiaste en Torreón y luego en Madrid, pero eres de Chihuahua y estás ya ahorita en el servicio público en Chihuahua. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué terminaste en un lado y luego en otro? ¿Cómo fue dándose esto? Pues mira, yo creo que yo soy de las primeras generaciones a los cuales se nos empieza a abrir el mundo. Nada comparado a lo que vemos hoy. Yo lo veo ahora con mis hijos, que prácticamente a la distancia de un clic puede estar uno en cualquier parte, incluso en términos económicos. Es mucho más sencillo viajar hoy o pensar en hacer un semestre en Chile o en Madrid o en Londres o en Estados Unidos. Hay mucho más accesibilidad para becas y para oportunidades para vivir y estudiar o en algunas cosas hasta trabajar en el extranjero. ¿Cuál es mi historia personal? Cuando yo estaba por terminar la preparatoria, yo hablé con mis papás y les decía, oye, yo quiero estudiar la carrera de Derecho. En aquel entonces no se pasaba por un buen momento en la Universidad Autónoma de Chihuahua, que era sin duda el referente para estudiar la carrera de Derecho aquí en Chihuahua. Solo existía la opción del TEC de Monterrey. Y entonces yo me puse a buscar más opciones y encontré la Universidad Iberoamericana, que es una universidad de inspiración cristiana, una universidad pues auspiciada por los jesuitas, y en mi casa siempre hubo mucho esta influencia cercana a los jesuitas, ¿no? Entonces yo apunté a la Ibero México, como se podrán ustedes imaginar, pero luego mi papá me ajustó la mira y encontramos con que en Torreón estaba por cumplir 10 años un campus de la Universidad Iberoamericana, y entonces tomé la decisión de irme a hacer la carrera de Derecho para allá, siempre con miras a estudiar en la Ciudad de México. Por ahí se fueron dando distintas circunstancias. Te estoy hablando, por supuesto, de los años 90. Yo inicié la universidad en el 91, la termino en el 96. Entonces, ¿cuántas cosas pasaron en el país durante esa época? Y hubo algunas etapas turbulentas y tal. Y entonces, bueno, termino la carrera en Torreón, allá me casé, de allá es mi señora, tengo 26 años de casado.
Y entonces, en ese ínter en el que yo culmino la carrera, en 1996, regreso a Chihuahua, me incorporo a trabajar en el despacho de abogados de mi padre. Luego recibo rápidamente una invitación para ser abogado en la Comisión Nacional Bancaria. Me pareció un tema fascinante y bueno, pues me voy a trabajar ahí. Y muy poco tiempo después recibo una invitación para irme a trabajar a Los Pinos, que en aquel entonces también pues era muy extraño pensar en un chihuahuense que trabajara ahí. Yo tenía 23, 24 años, entonces pues me dejé seducir por la invitación de trabajar en la Presidencia de la República y me voy a trabajar para allá. Trabajé en la última etapa de la presidencia de Ernesto ¿Con quién Cedillo. te fuiste? Yo me fui con Ernesto Cedillo a la oficina de la presidencia. Yo trabajaba en el equipo del licenciado Líbano Sáenz. Justo fui enviado a un área que se llamaba Política Interior y trabajaba con un coahuilense con el que todavía conservo una extraordinaria relación que se llama Federico Berrueto. Trabajo con Berrueto. Estando ahí, se me presenta la posibilidad de aspirar a una beca en España y me voy un año a estudiar una maestría en estudios políticos en España. Y bueno, pues ahí lo que hice fue que así en una decisión rápida tomé un vuelo, me fui a Torreón, le pedí a mi entonces novia que se casara conmigo antes de irme a España y nos fuimos recién casados a vivir un año a Madrid. Mi proyecto personal era durar 3 años en España, porque la maestría que yo hice en la institución en la que la hice, en la Fundación Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas, te daba la posibilidad de brincar al Instituto Ortega y Gasset y que te fuera revalidado un buen tramo del doctorado. Y bueno, pues mi plan era estar 3 años, luego por un tema personal, mi padre se enferma gravemente y lo que hago yo es que decido regresarme a México. Regreso, me vuelven a ofrecer trabajo, termino la administración de Ernesto Cedillo y cuando se viene el cambio, este cambio tan importante en nuestro país, que pudiera ser mi primera participación en el PRIAN, hay gente que me hace esta broma, recibo la invitación de la administración del presidente Fox en el área que estaba comandada por Eduardo Sojo. Recibo la invitación porque yo piloteaba unos proyectos que tenían que ver con temas iberoamericanos, intercambios de información con oficinas de la presidencia de distintos países. Y entonces en la oficina de Eduardo Sojo, él personalmente me invita, personalmente y a través de algunos amigos conocidos que trabajaban con él, me invita a quedarme con él y trabajo los 3 primeros años de la administración Fox en la presidencia de la República. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en ese ínter nace mi hija, Jimena, que es la más grande, y mi esposa y yo empezamos a platicar de lo que es la vida en México, que es sin duda fascinante, apasionante, retadora, pero también pues para efectos de crear una familia como la que conocemos los norteños, como nos gusta, no está así fácil. como familia muégano, pues no está fácil, ¿no? Porque yo salía muy temprano en la mañana, generalmente no iba a comer, llegaba muy tarde en la noche y entonces empieza a tener familias que solo conviven los domingos, ¿no? Entonces platico con mi esposa y tomamos juntos la decisión de venirnos a Chihuahua, pues a mi tierra, pues, y mi señora siempre ha sido muy generosa conmigo en eso, dice, pues donde tú vayas yo voy, ¿no? Entonces nos venimos a Chihuahua. Aparte está más bonito Chihuahua que Torreón. Bueno, aunque se enojen los de Torreón. Mi familia es de Torreón, mi familia es de Torreón, entonces por eso lo puedo decir. Con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa. Y entonces nos regresamos a Chihuahua, de donde es mi familia. Aquí viví yo toda mi vida, toda mi infancia, por supuesto. Y entonces regreso y yo reabro el despacho de abogados que tiene mi papá, empiezo a recuperar cartera de cliente y tal. Y me invitan a colaborar en una primera etapa como asesor externo de la Secretaría de Fomento Social, lo que ahora es la Secretaría de Desarrollo Humano. Y empiezo a trabajar algunos proyectos que tienen que ver con temas sociales, por supuesto, con temas de la mujer, con temas de salud, porque en aquel entonces toda el área de salud del gobierno del Estado dependía de esa secretaría. Fíjate, el primer andamiaje jurídico que soporta la figura del Seguro Popular en el estado de Chihuahua, me tocó elaborarla a mí al frente del Departamento de Servicios Jurídicos de esa secretaría. Yo llegué como asesor, me encargaron algunos proyectos, me fue muy bien,
luego me invitan a hacerme cargo del área jurídica y a partir de ahí me tocó temas de salud, temas de juventud, temas de mujer, de deporte, por supuesto, que era lo que abarcaba esta secretaría. Hago una muy buena relación con quien era mi jefe, que era el arquitecto Carlos Carrera. Posteriormente a eso, él se va a la Secretaría de Desarrollo Urbano y termino yo descubriendo lo que ha sido mi pasión y una de mis modos de vida más exitosos, que es el derecho urbano o derecho urbanístico, que le dicen en algunas partes. Y la verdad es que es como el derecho fiscal o como el derecho de amparo, es altamente técnico y no todos los abogados le entienden. Yo, como soy arquitecto frustrado, pues inmediatamente le agarré ahí el hilo a esa materia y eso es lo que me mantiene ahí. ¿Qué sucede? Termina esa administración de Reyes Baeza, yo presento mi renuncia, cambia de administración y como a los 30 días me dan mi salida y yo me regreso a la iniciativa privada, obviamente al ejercicio de mi profesión, que me encanta, e incursionar en algunos otros negocios y tal. Y me separo, como lo he hecho en varias ocasiones, me separo, hago un detox del tema público y no regreso yo al servicio público hasta finales de 2013. Cuando Javier Garfio me hace favor de invitarme como oficial mayor del municipio. Estoy un año como oficial mayor en el municipio. La verdad es que creo yo que con buenos resultados logramos, a pesar de que no era mi área de especialidad, pero bueno, tratando de aplicar algunas experiencias de iniciativa privada al gobierno, pues trabajando en reducir déficit, optamos y ahí creo que en esa administración se le dio mucho impulso a que el municipio hiciera inversiones inmobiliarias importantes. Se adquirió la Quinta Tuché, se adquirió el edificio del Real, que decía la gente que era como el basurero en medio de la sala, ¿no? Estaba en medio del mero centro de la ciudad. Sí. Se reacondicionó, se compró también el edificio del Scotiabank, lo que ha permitido en Chihuahua tener como un distrito de gobierno, ¿no? Para el municipio. Transcurre un año en la secretaría, en la oficialía mayor del municipio y el presidente me invita a hacerme cargo de la secretaría del ayuntamiento. Lo acompaño 2 años. La verdad es que mucho más suelto porque es mucho más afín a mi profesión y a mi experiencia y a mi vocación, pues, entre el derecho y la política. Y estamos ahí. Yo siempre presumo que logramos un 96% de acuerdos por unanimidad en el Cabildo. Eso requiere mucho trabajo con todas las fuerzas políticas. Coordinación. Ahí hago muy buena amistad con regidores de todos los partidos. Incluso, y le mando un saludo, la diputada Rocío González, yo la conocí cuando fue regidora en el Ayuntamiento de Chihuahua y a partir de ahí hicimos una muy buena amistad y me permitió incluso cuando ella era diputada local que me invitara a un grupo, a una mesa técnica en la que se trabajó la Ley de Desarrollo Urbano para Chihuahua. Varias veces me han convocado también a dar opiniones en los reglamentos municipales para desarrollo urbano y para construcción. Y bueno, finalmente concluyo la administración Garfio. Estoy haciendo así como un super zoom. Sí, ¿no? Y dice mi señora, que siempre me hace esa broma, que como por 15ª vez le dije que ya no volví al servicio público, me retiro, me concentro en mi despacho como abogado, en algunos otros iniciativas de negocio. Y pues prácticamente del 2016 hasta el 2021 tengo 0 participación en temas públicos. Claro, siempre opinando, siempre informándome para no opinar sin tener sustento. ¿Y qué sucede? Empezamos todos los chihuahuenses a observar lo que estaba pasando entonces, estas obsesiones de quien entonces era gobernador del estado y en lugar de apostar porque el estado creciera y avanzara, mantenían anclado al estado en obsesiones de tipo penal y todo. Yo creo que el combate a la corrupción es muy importante, pero no debe de sacarnos, puede abarcar tu agenda. Claro, pero además no debe sacarnos de la hoja de ruta para el Estado, ¿no? Total. Claro. Somos demasiados millones de chihuahuenses que necesitamos avanzar, que necesitamos progresar, como para que nos mantengamos anclados por los errores o por los excesos de una sola persona, ¿no? Entonces, oye, una pregunta ahí, Santiago. Tú fuiste ya oficial mayor y fuiste secretario de ayuntamiento. Hay una figura que se ha mencionado muchas veces, de hecho se le mencionó varias veces al alcalde actual y se ha mencionado en varias reuniones que he tenido yo,
La figura del City Manager. Tú que se ve que eres muy técnico, ¿qué opinas de esa figura? Fíjate que hace poco me invitaron a una sesión de Caprin y yo les traté de hacer un análisis. Esa es una figura que requeriría, yo creo que, pues un espacio como este, pero de unas 2 horas, ¿eh? Sí. Porque hay que analizarlo muy bien. En síntesis, yo creo que es una figura que sin duda ha dado resultados en algunas partes del planeta. Creo yo que por la misma educación o por la misma idiosincrasia de los latinos, aquí pudiera generar mucho más problemas o incluso vacíos en la administración pública. ¿Qué es lo que yo creo que le sirve a la gente? ¿Qué es lo que nos sirve a los ciudadanos de un gobierno? Que aprendamos a exigir. ¿Cómo? A exigir desde cualquier espacio, medios de comunicación, cámaras, asociaciones civiles, y que aprendamos a exigir que los funcionarios que sean designados por encomienda de quien, en este caso sería el alcalde, de quien preside un ayuntamiento, que tengan el perfil técnico suficiente y la experiencia. Yo no creo en los compadrazgos, tengo muchos amigos, generalmente no los invito a trabajar conmigo. A los que han trabajado conmigo, la regla número 1 es cerrando la puerta de la oficina, aquí no hay amigos, necesitamos tener funcionarios súper comprometidos, altamente capacitados y en constante renovación de las ideas que uno tiene. Y bueno, creo que eso va paliando un poco la idea que se tiene de que la gran salvación es el city manager, ¿no? Yo me resulta una figura todavía un poco confusa o inacabada para una cultura como la nuestra. No digo que no funcione, simplemente tenemos el caso del Paso, donde podemos ilustrar que ha habido casos muy buenos y creo que por ahí tienen un prietote en el arroz donde hubo un caso muy malo, ¿no? Entonces, creo que vale la pena rescatar, creo que es diferente, sí, la administración pública de la administración privada, porque en la privada obviamente la finalidad última es generar algún dividendo, pues, para los accionistas de los negocios, y en el gobierno los objetivos son distintos. Sin embargo, creo que sí hay buenas prácticas de la iniciativa privada que se pueden traer al gobierno, y una de ellas es tener funcionarios altamente capacitados y altamente comprometidos. ¿Y cómo lo vas acotando eso? Pues por ahí tenemos un sistema desarrollado en Chihuahua desde la iniciativa privada, que es el PIX, que a mí me parece sensacional. Buenísimo. Porque te permite irte midiendo, cuando está uno del lado del sector público, te permite irte midiendo desde la perspectiva y los ojos de alguien que es totalmente ajeno y objetivo. Es decir, te está midiendo tu cliente, ¿no? Tu objetivo final, ¿sí? Y eso siempre es bueno. Yo creo que cualquier administración pública que sin ningún miedo se somete al escrutinio público, pues termina por dar un mejor resultado. Y te voy a platicar una anécdota que me pasó pues hace algunos meses. En alguna ocasión vi yo la publicación de la agenda de auditorías de la Auditoría Superior del Estado y vi que no estaba la Secretaría General de Gobierno. Entonces invité a desayunar al auditor y le dije, oye, auditor, pues me da mucha pena invitarte para esto. Y no, pues dime cuál es el planteamiento. Le dije, oye, es que no estoy yo en la agenda, lista, pues, de auditorías. Y luego me dice, oye, pues es que a mí todo el mundo me invita a desayunar para pedirme que no lo audite. Y le dije, pues ya te topaste un loco que lo que quiere es que lo audite. A mí eso me da mucha tranquilidad. Totalmente. Mi papá me decía que hay que administrar los recursos públicos como a uno le gustaría que una tercera persona administrara los recursos de sus hijos si no estuviera uno en casa, ¿no? Entonces, me hizo la auditoría, con mucho orgullo te puedo decir que saqué 0 observaciones. Incluso ahí nos hacemos la broma el auditor y yo, porque él fue y me dijo, oye, pues te vine a traer yo el resultado porque nadie se lo cree, ¿no? Tuvimos 0 observaciones. Y en el mismo año nos auditaron los recursos federales. Y esto no es trabajo de Santiago de la Peña, ¿eh? Este es un trabajo de un equipo en el área administrativa de la Secretaría que está comprometida con esta idea de decir, a ver, los recursos públicos son para gastarse bien, en orden, de manera transparente. Total, nos entregan también el resultado de la Auditoría Federal y tuvimos 0 observaciones en la Secretaría General de Gobierno. Y eso a mí me da mucha tranquilidad porque con esas credenciales te puedes tú presentar en cualquier lado, ¿no? Claro. Oye, Santiago, metiéndome un poquito a lo que decías del PIX,
¿qué opinas tú de esta como relación que se ha generado, que creo yo que ha sido buena, pero pues quiero ver tu punto de vista de esta como coordinación que ha habido entre el sector privado y el gobierno? ¿Cómo ves esto? Y segunda pregunta que ahorita quiero que me contestes, ¿cómo crees que lo podemos candadear, que se quede como algo fijo que trascienda partidos, trascienda gobiernos? ¿Cómo le podremos hacer? Pues mira, de lo del PIX te voy a decir, tuvimos el evento de aniversario de la Constitución, el 200 aniversario de la Constitución Política del Estado, y me tocó ir en representación de la gobernadora y en resumen les decía yo que no hay que tenerle miedo a reformar la Constitución, pero nada más tenemos que tener bien claro reformarla para qué. Que luego la reformamos para cobrar venganzas políticas o para asegurarle algún puesto o algún beneficio a algún grupo o algún partido político. Por ejemplo, a mí me encantaría que la autoridad tuviera la obligación de suscribir este tipo de acuerdos con la iniciativa privada para transparentar. ¿Qué es lo que ha pasado en este país, lamentablemente? Pues que lo que se había avanzado en transparencia, pues ya se lo cargaron, ya sabemos quién, recientemente con una reforma a la Constitución. En lugar de asegurar desde la Constitución la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, lo que estamos haciendo como país, afortunadamente en Chihuahua creo que hemos logrado contener esa idea, pero como país lo que estamos haciendo es ponerle candados a lo que debería ser la práctica cotidiana. Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, la relación entre el gobierno y la iniciativa privada, yo la enmarcaría en una frase que a mí me gusta desde que soy muy joven. El que no se mete con la política, si no te metes con la política termina metiéndose contigo. Entonces, yo creo que como empresarios, como ciudadanos, como miembros del sector social, tenemos que participar en la política. No quiere decir que te vayas a meter de diputado o de alcalde o de gobernador. Quiere decir que tienes que buscar este tipo de instrumentos para incidir en lo que está sucediendo en tu comunidad, para ver cómo la autoridad se está gastando los recursos que son de todos. Y el otro día se los decía a un grupo de jóvenes que me invitaron a darles una plática. Le digo, a ver, quien no entienda que el recurso público no es del gobierno, es de los ciudadanos, que lo aportan al gobierno, a la comunidad a través de sus impuestos. Quien no entienda eso, pues no entiende entonces lo que es el servicio público. Llegas tú obteniendo una oportunidad que te dan tus conciudadanos a administrar los recursos que son de todos. Y creo que lo menos que puedes hacer es hacerlo de manera honesta y particularmente de manera transparente. Entonces, ¿qué hay que hacer entre gobierno y sector social y entre gobierno y sector productivo? Pues simplemente hacer mucho más anchas las relaciones, ensanchar pues la relación, hacerla mucho más profunda para que el gobierno no solo se cuide solo, sino que esté a la vista de todos para que los ciudadanos sean los que cuidan lo que pasa dentro del gobierno. Y obviamente que también puedan incidir en las relaciones, en las decisiones del gobierno. Perfecto. Oye, ahorita que comentabas tu trayectoria, que no te dejamos terminar, pero bueno, fuiste secretario del ayuntamiento, Ajá. Ahorita eres secretario de gobierno y mucha gente probablemente no le queda claro qué hace un secretario de gobierno. A mí me queda claro que a veces le toca, como decimos, sacar las papas calientes, ¿verdad? Pero esa es una parte, ¿no? Claro. Coméntanos en general, ¿qué hace un secretario de gobierno? Pues mira, sacamos la papa caliente y las piedras calientes y la brasa viva también. No, mira, la verdad es que el secretario de gobierno, en esencia, lo que hace es ser el responsable de la parte legal y política y de la conducción de la política interior en el gobierno del Estado, en este caso. En el municipio se replica un poco en los mismos términos, nada más en una escala pues más acotada al terreno municipal. Pero el secretario de gobierno tiene a su cargo, como te digo, es la parte legal política, el registro público de la propiedad, que te da certeza a todo lo que tiene que ver con propiedad inmobiliaria y otro tipo de derechos, y es el que contiene algún tipo de operaciones que requieren de garantías inmobiliarias y tal, ¿no? Es también responsable del registro civil, que es un poco lo mismo, este tema de certeza jurídica, pero en este caso aplicado a las personas, actas de nacimiento, matrimonios, divorcios, defunciones y tal. Además de eso, también está a cargo de la Secretaría el área de protección civil, que bueno, pues esa se explica por sí misma. También hay un área que se llama Subsecretaría de Gobernación, que es la que regula el funcionamiento de cierto tipo de establecimientos,
Particularmente lo que más conoce la gente en la calle de esta área es pues el tema que tiene que ver con bebidas alcohólicas. Hay gente que me dice que me he ganado algunos enemigos por mi tránsito en el sector público, y quien me conoce ya sabe que ahí sí no hay flexibilidad, y para mí hay 3 reglas básicas: no menores, ajustarse a los horarios que dice la ley y cumplir con todos los documentos y permisos que prevé la ley. Cuando tú tienes esos 3 pasos completos, no tenemos ni siquiera que vernos las caras, ¿no? Y las visitas podrán ser de cortesía y no de revisión. Pero bueno, eso es lo que hace importante esa área de gobierno, y es de donde obviamente se estudian y se tramitan los permisos para que se puedan expender bebidas alcohólicas. Hay alguna facultad ahí para dar una especie de aval para el uso de explosivos que se hace en conjunto con otras autoridades federales. La relación con las organizaciones religiosas también se da desde esa área. Hay también un área bueno, hay una subsecretaría general de gobierno, que es un poco un espejo de la oficina del secretario, y pues lo que hace es por repartirnos un poco la chamba. Tenemos también una subsecretaría de asuntos políticos que tiene que ver con el intercambio con partidos, con grupos sociales. Por ejemplo, ahora con el tema de las tomas de los puentes, de las casetas, esta área es la que se encarga de la interacción con estos grupos sociales, y en algunos casos, bueno, pues la negociación o la gestión que se tiene que hacer en otros órdenes de gobierno de las demandas sociales. Tenemos también un área de normatividad, que es este gran equipo legal, que es la que le da contenido jurídico a todo el actuar de la Secretaría. Y tenemos, bueno, pues por ahí el área administrativa, que esa es inevitable, y es la que te digo que a mí me hace muy feliz, porque siempre me tienen todo así como página de Excel, ¿no? Y me ha permitido presentar estos resultados. Y lo que te diría yo que para mí ha sido el gran reto de la Secretaría en Chihuahua, el tema de transporte público está a cargo del secretario de gobierno, y eso me ha dado mucho trabajo, sin duda, pero además muchísimas satisfacciones. Y déjenme les platico una anécdota. El día de ayer tuve una reunión con 50 líderes cristianos en el estado de Chihuahua, en una organización que se llama Asambleas de Dios. Y de manera espontánea se levantó una persona, una señora que es pastor o pastora en Ciudad Juárez, y me dijo: oiga, yo no le voy a decir nada de lo que está usted hablando. Me dijo: yo me levanto para felicitarlo por los buenos resultados en Ciudad Juárez en materia de transporte. Y ahí, pues a mí sí me gustaría presumir que el equipo de Secretaría General de Gobierno, cuando yo llego, encuentra pues un gran proyecto y un gran compromiso de Maru Campos de echar a andar el sistema BRT en Ciudad Juárez, pero la verdad es que no habíamos avanzado gran cosa. Y entonces yo hablo con la gobernadora, le presento un plan, y me dice: tienes todo mi apoyo, nomás necesito que me asegures que lo vas a sacar. Y en un año y medio logramos lo que incluso algunos habitantes de Ciudad Juárez me decían: pues es que usted está loco, secretario, eso no lo ha hecho nadie y es imposible. Esa fue la palabra que utilizaron. Y hoy, un año y medio después, les puedo presumir que el sistema BRT de Ciudad Juárez no solo activó 3, o sea, pasamos de 0 a 3 rutas BRT en Ciudad Juárez, sino que además estamos prestando el servicio con autobuses de última generación, y al día de hoy hemos movido más de 30 millones de viajes en Ciudad Juárez. Entonces, para quien se atreva a decir que eso no era necesario, pues yo les digo, ahí hay 30 millones de usuarios que dicen que ustedes están equivocados. Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que seguir trabajando. No hay varitas mágicas ni en el sector público ni en el privado. Hay mucho por hacer en materia de transporte, pero creo que los resultados, y creo que en el sector público como en la iniciativa privada, a uno solo lo pueden medir por los resultados, no por los discursos, no por las promesas, por los resultados. Y en los resultados creo que Maru Campos le cumplió a Juárez en materia de transporte, y la verdad es que la gobernadora dice que es mi juguete preferido, pero yo, además de tener la satisfacción de haber cumplido, me he divertido, como se dice, como enano durante todo el proceso. Ya iniciamos un proceso similar en Chihuahua capital. Hemos avanzado en varios rubros en materia de transporte público. Me queda clarísimo que esto es una tarea que no se acaba. Ojalá que quien llegue después al gobierno del estado lo asuma con tanta responsabilidad y tanta pasión como se ha hecho en esta administración de Maru Campos.
pero lo que sí me voy a ir yo con la satisfacción es cuando yo deje la oficina de la Secretaría General de Gobierno, el transporte público en Chihuahua va a ser mucho mejor que como lo encontramos. Oye, Santiago, una pregunta un poquito compleja, pero a medida que nos hemos ido metiendo un poquito más en la política, hemos encontrado una disyuntiva muy común en los políticos de saber qué hacer cuando tú tienes la convicción de que en tu cargo tienes que hacer una cosa, pero el partido o tu superior te dice que hagas otra. ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo lo manejas y cómo recomiendas que lo manejen a los que están entrando a este tema? Mira, yo creo que mucho tiene que ver con la formación personal, ¿no? Y tiene que ver mucho el entorno donde tú te desenvuelves. Yo te voy a confesar que aún y cuando he entrado y salido varias veces del sector público, yo tengo la satisfacción número uno, y perdón por la expresión, o las expresiones que voy a hacer, pero a mí nadie me ha acusado ni de rata, ni de huevón, ni de pendejo. Yo creo que esos son elementos claves que hay que exigirle a los funcionarios públicos, pero sobre todo que hay que exigirse a uno mismo. Y cuando uno tiene la clara convicción de que esos son cargos temporales y lo digo desde mi perspectiva personal, que cuando tú sales de ahí a lo que aspiras, o al menos es a lo que yo, Santiago, aspiro, es uno, a poder regresar a mi casa y poder ver a mis hijos a los ojos y que ellos siempre sepan que lo que se come y lo que se usa en la casa se ganó con un trabajo honesto. Esa sería una primera regla. Y la segunda es que pueda uno salir del cargo y volver a caminar a sus actividades habituales, a que te puedas tú ir a echar una cerveza o a comer a un restaurante el domingo con tu familia o irte al cine, y que no tengas el miedo, como les pasa a algunos políticos ahora, que no tengas el miedo que la gente vaya a reclamarte que jugaste chueco, que tomaste lo que no era tuyo. Entonces creo que tiene que ver mucho con el tema personal. Yo he sido quizá bendecido porque nunca he recibido yo una instrucción o una petición de algo que me avergüence. Fíjate, yo trabajé, y es mi amigo el ingeniero Javier Garfio. Ustedes saben el episodio que él sufrió por estas obsesiones del exgobernador Corral. Y yo te puedo decir que yo fui un año el administrador de todo el dinero de la ciudad, porque eso es lo que hace el oficial mayor. Es el gran administrador del dinero de la ciudad. Yo en un año nunca, absolutamente nunca recibí una instrucción o una petición que me hiciera siquiera sentir incómodo, ¿eh? Es más, tengo por ahí alguna anécdota que ese sí no lo puedo platicar, donde yo corrí a una persona que fue a exigirme que volteara los resultados de una licitación. Lo corrí de mi oficina y después de eso fui a entregarle mi renuncia al alcalde, que había una relación ahí entre ellos, y el alcalde, sin ni siquiera abrir el folder, la rompió y me dijo, para eso te contraté. Entonces, yo creo que uno también en ese espacio tiene que hacer valer los valores en los que uno cree. Y con esta noción de saber que eso es un trabajo como cualquier otro, ¿no? Yo creo que todos, aunque a veces tengamos la oportunidad de encabezar algún esfuerzo o alguna empresa, todos en algún momento hemos tenido un jefe, y creo que todos nos debemos garantizar nuestra dignidad como personas y también hacer valer nuestro punto de vista. O sea, hay veces que hay puntos contradictorios y hay que defenderlos, o hay que aclarar el tema cuando uno tiene esa oportunidad. Te voy a poner un ejemplo. No sé si sea tema para esta entrevista, pero cuando la gobernadora o cuando el gobierno recibe la noticia de que ya se aprobó la reforma judicial, con todo y lo que muchos de nosotros pensamos de ella, pues el gabinete se abre en un abanico de muchísimas opiniones. Y claro que yo tuve que documentarme, tuve que juntar a mi equipo para darle a la gobernadora una opinión certera, una opinión informada, y obviamente decirle, a ver, esto es lo que yo pienso. Y debe uno siempre guardar o atesorar con mucho cuidado la posibilidad de resguardar su dignidad como persona o sus convicciones como persona, para decir, señores, yo con no estoy de acuerdo y me retiro. O sea, yo sé, para mí esto es un trabajo, lo tomo con la responsabilidad de 24/7 y todo el compromiso del mundo, pero si yo viera algo que a mí no me gusta o que simplemente se sale de mi idea de lo que se tiene que hacer, pues yo con toda
la educación del mundo, digo, señores, bueno, pues esto ya no es para mí, ¿no? Y creo que debemos aspirar a que todos los funcionarios hagan lo mismo, porque luego se convierte en una cadena de complicidades que luego ya es difícil desactivar, ¿no? De acuerdo, doctor. Ahora, ahorita con la visión, yo me imagino que en esta posición, esta responsabilidad que tienes un sentido del pulso que tiene la ciudad, el estado, que es enorme, mucho más de lo que has tenido en tus otras responsabilidades. ¿Cuáles crees tú que son las prioridades de Chihuahua? Y mira que son desde lo político, lo económico, Claro. lo social, la seguridad. ¿Qué crees tú que sea donde ahorita y en futuro deberíamos de estar los Fíjate que yo creo que el gran reto para Chihuahua, y sin duda lo es para el país, y debo decir que además creo que Chihuahua se ha logrado conservar como una especie de isla, porque aunque suceden cosas con las que debemos de parar antenas, creo que Chihuahua está en una condición bastante mejor que lo que sucede en otras áreas del país. Y me refiero, por supuesto, al tema de la seguridad. O sea, si nosotros no tenemos seguridad, si el Estado, me refiero al Estado como noción política, no el Estado o el gobierno del Estado de Chihuahua, si el Estado no es capaz de brindarle al ciudadano seguridad, entonces el Estado no está cumpliendo con su labor fundamental. Entonces, el principal tema al que hay que atender en el Estado es el tema de la seguridad. Cuando nosotros tenemos y podemos brindarle a la comunidad, a los ciudadanos seguridad, todo lo demás empieza a florecer solo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en esta crisis que hubo alrededor del año entre el 2007 y el 2012, 2008, probablemente 2008, 2010, por ahí. No sé si ustedes se acuerdan cómo se deprimía la economía. La gente no salía a los puestos de tacos, no salía a los restaurantes, no salía a los bares, a los antros, pues, porque todo mundo teníamos miedo. Pero también hay que recordar cuando se empieza a poner en orden ese tema, cuando se empiezan a reducir los índices de inseguridad, a mí me parece, y Juárez es sin duda el ejemplo más impresionante de eso, que Juárez arranca como una locomotora y vuelve a ser este polo de no solo de generación, sino de atracción de capitales y de generación de empleos y de esta gran potencia en la que luego se ha convertido Chihuahua y particularmente Juárez para la industria de exportación, ¿no? Entonces, número uno, sin duda, seguridad. Número dos, ahora anda muy de moda regalar el dinero ajeno, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que el gobierno tiene que tener esta mano amiga que va y suple temporalmente o genera ayudas para las habitantes o para los ciudadanos que están en una condición más comprometida socialmente. Pero eso no debe ser el único objetivo del Estado, porque entonces eso es el cuento de nunca acabar y la verdad es que no hay dinero que alcance. Yo creo que quienes hemos tenido la oportunidad en la vida de conocer el ciclo del dinero, sabemos que si de entrada entendemos que el dinero no es del gobierno y se genera de parte de los particulares, pues tenemos que entender que lo que tenemos que hacer es que el Estado se dedique a ser un Estado promotor del desarrollo económico. Tampoco el Estado debe meterse en la actividad productiva, salvo en algunas muy en específico, pero yo creo, aunque es muy polémico siempre, pero en esta idea de libertad económica que ahora se plantea radicalmente por presidentes como Milei, pues yo sí creo en esta libertad económica en donde debemos de hacer de la economía o de la generación de riqueza y prosperidad, debemos de hacer quizá el segundo tema más importante para un estado como Chihuahua. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros aceleramos esos procesos, hay más empleos, mejor pagados, más oportunidades y la gente no solo recibe un paliativo para su necesidad inmediata, la gente recibe la oportunidad de ir brincando escalones. Imagínate qué importante es para una familia de jornaleros que a partir de una dinámica económica robusta y de oportunidades de empleo y tal, en la siguiente generación puedan acceder sus hijos a optar por títulos universitarios o incluso empleos de otra calidad que a su vez los van a seguir catapultando o bien a emprender con otra noción de negocio que les permita ir subiendo estos escalones de satisfactores, ¿no? Entonces, yo pondría en ese orden el tema de la seguridad y, por supuesto, el desarrollo económico y visto desde el Estado, pues siendo un Estado promotor, no un Estado que interviene sin ton ni son. Ahora luego vemos
pues algunas otras nociones como mucho más socialistoides, donde creen que el gobierno tiene dinero propio y donde creen que el gobierno tiene que entrar a invertir. Y el ejemplo quizá más emblemático de los años recientes, pues el Tren Maya, ¿no? Ve la cantidad de recursos públicos que, repito, no son del gobierno, son recursos que pagamos todos los mexicanos. Ve la cantidad de dinero que se gastaron en un tren pésimamente mal planeado, que no funciona, no atrae turismo. Ahora lo quieren hacer de carga, que devastó el entorno y el entorno y la condición ecológica, pues, de toda esta zona en donde se realizó la obra. Y hoy por hoy nos damos cuenta que no solo no da ningún satisfactor, no genera más empleos, no atrae turistas y al final del día le seguimos metiendo hasta más dinero, ¿no? Entonces, creo yo que el Estado deberá concentrarse en eso, brindar seguridad, brindar, obviamente los satisfactores están a su cargo, infraestructura de conectividad. Tenemos un estado de 250,000 kilómetros cuadrados, pues el Estado, en lugar de andarse ocupando de hacer fiestas en las plazas, pues lo que tiene que hacer es invertirle a la infraestructura carretera, que vendría a ser como las venas del estado de Chihuahua, ¿no? Nomás imagínense esa gran superficie sin carreteras en buenas condiciones. Y vaya que lo hemos padecido en los últimos años. Entonces, seguridad, desarrollo económico, y creo que si logras impulsar todo eso, todo lo demás empieza a desarrollarse como en un efecto cascada, ¿no? Y obviamente sin abandonar a las clases más desfavorecidas, ¿no? O menos favorecidas, creo que es la expresión correcta, porque el Estado tampoco puede simplemente abandonar a los que se van quedando atrás, pero entender que si no impulsamos el desarrollo económico, pues que el Estado o la sociedad se va a ir haciendo chiquita y los recursos van a ser cada vez menos, ¿no? Y vamos a tener que empezar a pedir dinero prestado, como ya se está viendo ahora. Hoy, hablando de prioridades, según estudios oficiales, el 48% de los mexicanos no tiene acceso a servicios de salud. ¿Cómo ves el servicio de salud en Chihuahua? ¿Cuál es tu postura? Mira, el tema lo conozco, les platiqué que me tocó hacer como el primer andamiaje legal que operó el concepto de seguro popular, que se fue perfeccionando en el tiempo. Si mal no recuerdo, lo empezó Fox y luego se fue perfeccionando en el tiempo con los posteriores presidentes, con Calderón y con Peña Nieto. Y luego simplemente llegan y dicen, esto es un nido de corrupción, que para variar se señala corrupción y luego no se prueba, y luego a los que señalaron de corruptos ahora los tienen de diputados, ¿no? O de senadores. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que, lo primero que tienes que delimitar es quién es tu mercado, a quién le presta el servicio de salud del Estado. Bueno, tenemos por un lado el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí no me metería yo a hacer más comentarios. Ustedes son empresarios, ustedes pagan el seguro social para sus empleados y saben en qué condición se les atiende. ¿Qué es lo que hace el Estado de Chihuahua? El Estado de Chihuahua renuncia a la posibilidad de adherirse a este concepto de IMSS Bienestar, y lo hace porque una vez que se desmantela el Seguro Popular, se crea un instituto que se llamaba INSABI, si mal no recuerdo. Se gastan miles de millones de pesos y luego simplemente se dan cuenta que fue un error, lo hacen bolita y lo echan por debajo del tapete, ¿no? Ya nadie se acuerda de ese gran fracaso, de esa política de salud fracasada. ¿Qué es lo que hace el gobierno del Estado? Chihuahua tiene una infraestructura de prestación de servicios médicos bastante respetable, mucho mejor que la infraestructura que tiene el gobierno federal, al grado de que en algunos puntos lejanos del estado de Chihuahua, en algunos municipios, el Seguro Social termina contratándole o subrogándole servicios médicos al estado de Chihuahua. Ha habido una inversión muy importante a partir del concepto de MediChihuahua, en donde se han adquirido equipo de última generación como aceleradores lineales, o se ha renovado equipos mucho más sencillos como de radiografías y tal. Hay retos, hay luego a veces temas con el abasto de medicinas y tal, sí lo hay, pero la verdad es que el nivel de la prestación de servicios de salud del estado de Chihuahua está muy por arriba de lo que se puede encontrar en la prestación de servicios de salud federal. Y te voy a hablar de un caso porque luego siempre sirve eso. Hay un compañero de la oficina que su madre fue curada de cáncer de mama
recibió todo su tratamiento sin gastar ni un solo peso, porque está adherida al Medichihuahua, ni un solo peso, y recibió todas sus quimioterapias a tiempo, y además terminó su tratamiento siendo sometida a un proceso en el acelerador lineal, en uno de los aceleradores lineales que ha adquirido la gobernadora Maru Campos, y ya la curaron, ya está en remisión la señora. Entonces, suceden las cosas en positivo en Chihuahua, y creo que esa es la mejor manera de medir un sistema de salud. Tiene retos, sin duda los tiene, como los hay en seguridad, como los hay en materia de desarrollo económico, como los hay en transporte, pero la verdad es que cuando uno se queda con la sensación de que las cosas en el tiempo van avanzando hacia mejor, pues yo creo que es la mejor prueba de que se está haciendo un buen trabajo. Muy bien. Ahorita que comentabas, por ejemplo, el tema de salud como un ejemplo de que Chihuahua se resistió y con éxito a no ir con la tendencia nacional. Ahorita viendo otro arista que es el tema de los autónomos y el tema muy particular de lo que es transparencia y rendición de cuentas, pues vemos que Chihuahua otra vez es de los pocos estados que sigue conteniendo Somos 10 ya. el armonizar totalmente a como se supone que lo deberían de ser. ¿Qué podemos esperar? Yo he sido usuario de la Plataforma Nacional de Transparencia, que ahorita está medio y tiene, pues sí, con latencias ahí. ¿Qué podemos esperar los chihuahuenses en el tema del Ichitype o lo que en su momento vendría a reemplazarlo? Mira, sigue habiendo mucho debate al interior. La verdad es que tú recordarás que así como el tema del Poder Judicial, esto se deriva de una reforma constitucional que se plantea, pues por ya saben quién, en la Ciudad de México, en la capital del país, y terminamos dándonos cuenta que es parte de este proceso de desmantelamiento de instituciones, ¿no? En ese caso le tocó a la transparencia, y cuando tú te das cuenta para qué están usando ahora el no acceso a la información pública, pues entonces terminas dándote cuenta para qué están desmantelando estas instituciones del Estado mexicano. ¿Qué se puede esperar en Chihuahua? Yo creo que la transparencia, así como la ética en el servicio público, empieza por una convicción personal. O sea, si el funcionario quiere manejar las cosas en la oscuridad, seguramente encontrará algún resquicio en la ley para no hacerlo. Entonces, primero que nada, tenemos que aspirar a tener funcionarios que asuman el compromiso de actuar con toda transparencia. Respecto a qué va a pasar en este caso con el Ichitype, que paradójicamente fue uno de los primeros institutos en el país que cobra esta noción de autonomía para no ser contaminado desde el poder público. Te decía que está todavía en estudio. La gran convicción de la gobernadora es pues dejar una figura que siga garantizando el acceso a los datos y a la información pública, que además proteja los datos de los ciudadanos, de las personas. Estamos viendo, porque luego en estas reformas que se mandan desde el centro del país, estamos viendo cómo nos mandan a veces camisas de fuerza, ¿no? Ayer o antier platicaba con un magistrado de los recién electos para el Poder Judicial y me dice, oye, he estado leyendo de lo catastrófico que ha sido el diseño que impuso esta reforma constitucional a los poderes judiciales, en donde prácticamente divide en tres al Poder Judicial. Se deja a los presidentes de los tribunales, luego se crea un órgano administrativo todopoderoso que riñe con la autoridad de quien preside el propio poder, y luego está este tribunal de disciplina, pues que todavía no alcanzamos a darle al toque de cuáles son los alcances que tiene o de la verdadera utilidad. Entonces, nos dicen que hay que actuar con austeridad, pero luego generan poderes judiciales mucho más robustos, mucho más costosos. Eso mismo está pasando en el tema de transparencia. En esta obsesión por desaparecer esta autopista que habíamos construido los mexicanos para acceder a la información pública, en esta obsesión por destruirla, pues bueno, dejan algunas piedras en el camino, algunos lastres que nos hacen, para quienes creemos que el sector público debe actuar bajo esta noción de una caja de cristal, pues nos dejan como varios obstáculos en el camino. Ya veremos cómo queda, porque recordemos que hay que reformar incluso la Constitución, y para ello requeriríamos construir una mayoría de 2/3 partes del Congreso local.
Pero bueno, yo creo que estamos en buenas manos hoy por hoy, quienes estamos en el gobierno, quienes acompañamos a la gobernadora Maru Campos en este proceso de toma de decisiones, pues somos convencidos de la transparencia. Entonces, pues yo creo que al momento estamos en buenas manos y algo bueno se nos ocurrirá para garantizar este derecho, ¿no? Ojalá. Oye, ya pasando a tema de empresa, ¿qué rol consideras tú que juega la empresa en el desarrollo social de la comunidad? Bueno, pues de entrada hay que entender que la empresa se genera a partir de un esfuerzo individual en donde alguien toma la decisión, estoy hablando de un individuo o varios, ¿verdad? Puede haber varios socios, toma la decisión de invertir su capital, su tiempo o como se dice coloquialmente, jugarse sus fichas para buscar un proyecto y cuyo primer objetivo es, por supuesto, pues obtener rendimientos, ¿verdad? Y yo creo que eso hay que decirlo con todas sus letras porque luego nos empieza a dar miedo que nos gusta hacer negocio. Cuando uno está en la iniciativa privada, pues es lo que anda haciendo y al final del día es lo que genera los impuestos con los que se mantiene el gobierno, ¿no? Entonces, si entendemos esta noción, también podemos empezar a entender la siguiente capa en donde dice, bueno, la empresa pues tiene también la gran misión de generar empleos, porque al final del día, pues es esos empleos o esos empleados sumados al capital y a esta visión empresarial es la que hace funcionar un proyecto de estas características. Entonces, ¿qué tipo de empleos tiene que generar el sector privado? Y ahí es donde empieza el matiz social que debe tener la empresa. Cuando nosotros tenemos la convicción de pagarle a nuestros empleados un salario justo y si se puede un poco más y pagarle sus prestaciones y no andar escondiendo la pelotita o regateando el pago al seguro social y tal, ahí es donde realmente demostramos que hay un compromiso social. Porque el trabajador que gana bien, el trabajador que sabe que tiene acceso a un crédito de vivienda a través del Infonavit, porque su patrón paga las aportaciones y nunca se atrasa, o cuando tiene también la noción de que cuando va al seguro social tiene la posibilidad de acceder a su servicio médico, aquí paréntesis, por precario que sea, pero eso le da mucha tranquilidad, porque al final del día ese trabajador pues también cuando termina su jornada laboral, regresa a su casa y lo que quiere es estar con su familia, lo que quiere es darle a sus hijos mucho mayores oportunidades. Entonces, a través de esta visión de los empresarios de ser justos en los salarios, de ser justos en las prestaciones, de generar además, porque eso estoy hablando en su relación directa con los empleados, pero además a través de esquemas como esto que ha hecho famoso a Chihuahua a nivel nacional del esfuerzo de FECHAC, cuando los empresarios se comprometen y deciden autoimponerse una sobretasa para generar impacto en otros proyectos de mayor calado, pues me parece que ahí es donde se demuestra cuando una empresa está verdaderamente anclada en su comunidad, ¿no? Salir a lo mejor a repartir dulces en diciembre o hacerle una posada muy divertida a los empleados es importante, sí lo es, pero creo que el empresario tiene que apuntar a lo que realmente le genera una sensación de prosperidad, de tranquilidad y de avance o de, ¿cómo se puede decir? De progreso, exactamente esa es la palabra, a sus trabajadores. Creo que ahí es donde realmente el empresario se compromete y bueno, si además de eso se ve al empresario participando activamente en esfuerzos como los que tenemos aquí, como decía, en FECHAC o en la propia FICOSEC, pues me parece que le estamos estamos redondeando este concepto de comunidad, ¿no? Se ve a un empresariado inmerso en la noción de comunidad y no solamente obsesionado o enfocado en generar un rendimiento para sí mismo, para sus socios, ¿no? Gil, una última pregunta para cerrar. Se nos va el tiempo rápido. A ver, hemos platicado de muchas cosas, pero a lo mejor hay algo que no te hemos preguntado y que tú quisieras platicarnos. No, pregúntame. Sí, algo que tú quisieras comentarle a los chihuahuenses, sobre todo al Círculo Rojo, que es quien es. Mira, yo creo que lo más importante del sector público es, y lo decíamos al principio, pues que hay que aprender a hacer nuestra esta expresión que les hacía yo, de que hay que meterse con la política, porque si no la política termina metiéndose con uno. Y a mí me gusta el sector público, me gusta también la iniciativa privada, me gusta generar proyectos, producir dinero.
pero creo que cuando uno tiene la oportunidad de participar en el sector público, lo debe hacer con toda seriedad. Y creo que la forma es entregando resultados. Alguien me hacía una pregunta y me dice, oiga, ¿usted tiene alguna aspiración personal posterior? Y le digo, claro que las tengo. Digo, pero estoy ahorita concentrado en mi trabajo, porque si yo me dedico a ser precandidato a algo y en un año ustedes me invitan otra vez a platicar y me dicen, oiga, y en este último año como secretario, ¿qué hizo? Pues ni modo que yo conteste, pues fui un gran precandidato a tal o cual puesto, ¿no? Entonces yo creo que la política, como cualquier otra actividad, cualquier aspiración se acredita con resultados. Si yo soy capaz de pararme frente a una persona, un empresario, a una ama de casa, algún miembro de alguna asociación civil, algún ministro de culto, y le puedo platicar de mi trabajo y de mis resultados y los puedo acreditar, creo que entonces estoy en posibilidad no solo de presumir que logré un impacto en este periodo en el que me tocó estar en el servicio público, sino estoy en la posibilidad de presentarle una aspiración viéndolo a la cara, diciéndole, oye, dame una nueva oportunidad porque ya te cumplí en la otra oportunidad que me diste, ¿no? Entonces, yo creo que así es como hay que percibir la política y el sector público. Y hay que estar listo para lo que sea. En este caso particular, más como ciudadano que hoy como funcionario público, te diré que ojalá nos acostumbráramos a realmente evaluar los perfiles de la gente que está aspirando a un cargo de elección popular, porque luego nos gana el compadrazgo, nos gana el interés, incluso los intereses económicos, o nos gana el desinterés también por la cosa pública y terminamos eligiendo a cualquier persona y luego decimos, híjole, pues ¿cómo tienen este burro o a esta persona que no da aquí el ancho? Entonces, comprometámonos como ciudadanos y es a partir de eso como vamos a tener mejores resultados. Fíjate qué interesante. Luego, a mí me pasa en mi trabajo actual que algunos miembros de la comunidad, incluidos, por supuesto, del sector empresarial, me dicen, oye, es que cómo es posible que el gobierno federal haga tal cual y no sé qué. Le digo, bueno, pero también cuando ustedes vienen y les piden que les abran la puerta, ahí les andamos echando confeti a todos. Si hay algo que reclamarle a un funcionario público, hay que hacerlo a la cara. Y si te está pidiendo la oportunidad de decir, oye, invítame a tu asamblea, pues cuando lo llevas a la asamblea, pásalo también por este proceso de rendición de cuentas. O sea, no, las reuniones con los servidores públicos o con los políticos no tienen que ser siempre para echarse confeti. Estamos obligados y para eso nos pagan. A veces diríamos algunos que no tan bien, pero para eso nos pagan, para hacer nuestro trabajo. Y debemos como ciudadanos acostumbrarnos a que los políticos y los servidores públicos rindan cuentas en esos términos. No, el servicio público y la política no te eleva a un estatus superior, te da la oportunidad de ponerte a servir a los miembros de tu comunidad. Y lo digo desde una perspectiva muy personal, ¿no? Eso fue lo que yo aprendí en mi casa y probablemente me muera con esa idea, ¿no? No, perfecto. Pues te agradecemos muchísimo. El tiempo se agotó muy rápido. Desgraciadamente, cuando te lo estás pasando bien, pasa el tiempo muy rápido. Entonces, muchísimas gracias y ojalá y podamos tener este tipo de reuniones más seguido. Claro que sí. Y bueno, pues a la orden. Si hay otra invitación tal, o como decían ahí en algún viejo restaurante, si se quedaron satisfechos, pues recomiéndenos. Y si no, pues les agradecemos su silencio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De los que se han ido a otros partidos, unos se van por el chambismo. Le dicen que yo voy a terminar yéndome a Morena en el 27. Me arrepiento en mi cargo como diputado federal la vez pasada que fui del gasolinazo.